Bienvenido a las cinco reglas de oro para alcanzar el éxito. Este es parte del único sistema de la psicología del éxito, la luz. Mi nombre es Francisco Yáñez y bueno, pues lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a ver cuáles son estas cinco reglas de oro del éxito. Porque déjame decirte, muchas personas que de repente no están alcanzando los éxitos, los frutos, lo que están deseando, yo lo primero que les pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un árbol que no está dando buenos frutos? O que sus frutos son muy pocos, o que son amargos. Normalmente la gente me dice, trabajaría en sus raíces, miraría las raíces, o le pondría algún tipo de elemento a la tierra, algún fertilizante, trabajaría con estas raíces. Posiblemente me dicen, bueno, pues iría a las ramas, y en las ramas haría algunos cortes. Y creo que a veces no vemos el fondo verdadero del problema. Cuando tenemos un árbol que está muy enfermo, o que sus frutos son muy amargos, o que de plano da muy pocos frutos, el problema no está en las raíces. El problema no está en las raíces. El problema no se encuentra en cortar las ramas. El verdadero problema se encuentra en las semillas. Y para eso, en muchas ocasiones, ¿sí?, tendremos que tumbar el árbol. ¿Para qué? Para sembrar nuevas semillas. Regla número 1 del éxito, querido amigo, son las semillas. Porque déjame decirte que tú eres lo que piensas. Y lo que piensas hoy es en lo que te transformarás, en lo que te convertirás el día de mañana. Tus pensamientos son esas semillas. Y los frutos serán tus resultados. Y en ese sentido, yo tendría que hablar ahora de energía e información, que es el origen de absolutamente todo. ¿Y por qué te digo que energía e información es el origen de todo? Del mismísimo universo. Déjame decirte que el Big Bang, hace 14.800 millones de años, se fusionaron dos pequeñísimas partículas, energía e información. Y al fusionarse, generaron una tremenda explosión. El nacimiento del universo. Imagínate, energía e información. Y ahora, cuando nuestros científicos empiezan a buscar cuáles son las claves para develar la nueva tecnología, porque piensa por un instante, ¿cómo es posible que el día de hoy estás recibiendo tanta información, posiblemente a través de una red inalámbrica? O a través de un país muy lejano, estás recibiendo esta información. O piénsalo muy bien, ¿cómo es posible que podemos recibir llamadas telefónicas sin ningún cable y desde cualquier parte del mundo? Bueno, pues los científicos develaron cuál era la clave para poder realizar todo esto. Y la clave es muy sencilla. Conjuntaron energía e información. Entonces, la clave fundamental es energía e información. Y cuando estamos hablando de energía e información, ¿esto qué tiene que ver contigo? Pues tú eres energía y eres información. Y cuando hablamos del cerebro de los individuos, este está totalmente interconectado a través de neuronas. Y las neuronas se interconectan ¿a través de qué? Pues claro, de energía e información. ¿Y qué tipo de energía, qué tipo de información es la que los individuos estamos llevando constantemente a nuestra cabeza? Y yo te preguntaría, ¿cuál crees? Te voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Cuáles crees que sean los medios que más venden en el mercado hispano? En México, en Perú, en Paraguay, en fin, en todo el mercado latino. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de medios son los que más consumimos los latinos? Y te vas a sorprender, porque lo que más consumimos los latinos es información amarillista, chatarra, información que no nos deja nada. No, hay veces ahí, pero señorita Laura, ¿no? Sí, información. Ponte a ver un programa de estos y si lo ves comúnmente, ¿qué tipo de información está dejando al fin y al cabo en tu vida? ¿Es algo valioso realmente? ¿No? O el tipo de publicaciones que tenemos.
¿sí? Donde simplemente la sangre, la pornografía, la falta de valores, la corrupción, y la gente comúnmente lo que más lee es este tipo de información. ¿Mm? O mucha gente que está metida solamente en los sitios de pornografía o en sitios malos, ¿no? Que al fin y al cabo no les deja nada, los deja vacíos. Y piensa por un instante, ¿qué es lo que pasa con una pequeña niña después de ver una película de terror? Claro que sí. Al fin, ¿cómo se va a sentir? Pues va a tener pesadillas, va a tener miedos, va a tener posiblemente pánicos. Pero déjame decirte algo, hay una excelente y buena noticia. Sí, tú decides qué tipo de información entrará a tu sistema neuronal, sí, a tu mente, tú mismo, tú misma decides si puedes poner filtros en tu vida, con qué tipo de medios vas a estar de acuerdo para estarlos escuchando, con qué tipo de películas, de información, de gente te vas a estar relacionando, porque déjame decirte, que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y Albert Einstein nos decía que esta es la voluntad. Y fíjate que si yo en algún momento, claro que he puesto filtros en mi vida. ¿Por qué? Porque yo decido con qué tipo de gente me junto, yo decido qué tipo de sitios veo, yo decido qué tipo de programas veo o no veo. Y sabes, piensa por un instante, imagínate tu vida a partir de ahora, que en vez de estar recibiendo pura información negativa y chatarra, empezarás a recibir durante los próximos 3 meses información positiva, información de valor, información que te diera valor en tu vida. ¿Acaso crees que cambiaría? Definitivamente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cuál es esta regla, la regla número 2. La regla número 2, y esta es una fórmula secreta, es una fórmula realmente poco conocida por muchos. ¿Y por qué? Porque es PAO. ¿Qué es esto de PAO? Bueno, déjame decirte que después de haber estado viajando por muchos años por prácticamente todo el mundo, he estado entrevistándome con líderes, con gente exitosa, con deportistas, con políticos, en fin, empresarios, todo tipo de gente que ha alcanzado algo muy importante. Y todos y cada uno de ellos, de alguna manera, me he dado cuenta que cuentan con esta característica, con PAO. ¿Y qué es esto de PAO? Punto número 1. La P es preparación. ¿Qué tanta preparación tienes en lo que estás haciendo el día de hoy? Porque déjame decirte, la preparación es la llave maestra, es la clave para poder alcanzar el éxito. Y el mismo Benjamin Franklin lo decía de una manera muy sencilla, decía, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. ¿Qué tanto nos preparamos nosotros? ¿Qué tanto nos gusta estudiar? Nos gusta estar bien preparados para lo que vamos a hacer, porque déjame decirte, clave número 1 del éxito es tu preparación. ¿Qué tanto te estás preparando en lo que haces? Y déjame decirte que hace muy poco tiempo tuve el honor de conocer a una increíble persona. Y esta se convirtió de inmediato en una gran amiga. Nos identificamos y empezamos, primero tuvimos una cena y empezamos a platicar. Y bueno, ella se llama Rosario Marín. ¿Y quién es Rosario Marín? Te voy a dar algunos tips de Rosario Marín como para que lo vayas ubicando. Rosario Marín, mexicana, nacida en México, en una familia realmente muy humilde, viviendo en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, en una pequeñísima habitación de 24 metros cuadrados. Híjole, bueno, Rosario platicaba que todas las adversidades de su vida, de la pobreza, que su padre siendo obrero, su madre siendo costurera, y siendo tantos viviendo en una habitación tan pequeña. Y bueno, por cuestiones de la vida, fue abusada físicamente. En fin, llevó una vida muy complicada. Pero yo le preguntaba, Rosario, ¿cómo es posible que obtuviste tanto? ¿Sí? ¿Por qué te digo que fue una mujer que ha obtenido tanto? Porque a pesar de toda la adversidad que ella vivió,
y la pobreza donde ella surgía de padres muy, muy humildes. Se transformó y se convirtió en la primera hispana en un cargo de este nivel, siendo la tesorera de los Estados Unidos. Imagínate una mujer que nació en tal pobreza y ahora firmaba los billetes de uno de los países más poderosos del planeta. Me decía Francisco, yo creo que una de las claves fundamentales de mi éxito, indudablemente, fue esa pasión que yo tuve, esa insistencia que yo tuve para prepararme. Porque yo ni siquiera conocía el idioma de este país, de Estados Unidos, me decía. Yo aquí, en este sentido, cuando yo veo este tipo de casos, de gente que viene desde abajo, porque al final su padre, mientras ella estaba estudiando, déjame decirte, su padre limpiaba oficinas, ¿eh? Era el que hacía la limpieza. Y su padre le enseñó lo importante que era hacer la limpieza con excelencia. Y yo aquí te diría, ¿te da flojera estudiar? ¿Te da flojera? ¿Realmente te da flojera? No te preocupes. Si te da flojera, vive con las consecuencias de tus decisiones, con la pobreza. Ahí sí no hay ningún otro camino. Si te da flojera prepararte, no te preocupes, porque sabes, alguien más lo hará por ti. Y en alguna ocasión, viendo esto de la preparación, yo también quería prepararme, yo quería ser uno de los mejores en mi área de capacitación, formando empresarios. Y estaba yo leyendo un libro que me llamó mucho la atención, recomendable, ¿sí? Descubra sus fortalezas en venta, que fue escrito por Benson Smith y Tony Rutigliano. Estos hombres, bueno, ellos marcaban que para ser el número uno, ¿sí? Para poder ser el número uno, ¿esto qué quiere decir? Si quieres ser el mejor arquitecto, si quieres ser el mejor empresario, si quieres ser el mejor conferencista, si quieres ser el mejor escritor, el mejor músico, el mejor de lo que tú quieras en tu área de especialización, punto número uno, tienes que invertir 17 años de tu vida. Esto, ¿pero cómo? Preparándote. 17 años de preparación se llevaría para convertirse en el número uno. Y yo la verdad es que yo ya estando bastante grande que lo leí dije, wow, esto es muy complejo para mí invertir 17 años de mi vida para transformarme en uno de los mejores coaches o uno de los mejores capacitadores que hay en América Latina. Creo que hay algunos que son fabulosos y muchos de ellos son mis mentores, vaya. ¿Cómo puedo yo acelerar este rango de tiempo y llevarlo a un proceso mucho más corto? Porque sí he visto que mucha gente de alguna manera lo hace. Y todo surge de las preguntas. Sí, claro que sí, del sistema socrático. Sócrates lo hacía, ¿no? Pregunta, 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 y a través del cuestionarme puedo evolucionar, puedo entender, puedo encontrar caminos para llegar más rápidamente a lo que yo deseo. Y en ese sentido, bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo convertirme en uno de los mejores instructores de América Latina? Y era lo que yo me preguntaba constantemente, ¿cómo? Hasta que de repente llegó a mi mente inconsciente una imagen a través de un sueño. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo realizar el mejor pastel del mundo? Que era una analogía. Y alguien me dice, ¿qué no es tu abuela la que hace aquellos deliciosos pastelillos? Le digo, sí, claro, es mi abuela. Dice, entonces, ¿por qué no vas y le preguntas? Y yo decía, ¿pero para qué le preguntas? Me dice, pues aprende de ella, imítala. ¡Voilá! Es cierto. Entonces, la fórmula es sencilla. Busca al mejor del mundo en tu área. Pero no simplemente te limites a uno bueno. Busca al mejor. Así que tengas que viajar. Yo en muchos de mis casos he viajado a través del mundo buscando a los mejores. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Y yo te diría, aprende, imita y después supera. Pero la llave fundamental es aprende. Si quieres alcanzar una meta, primero tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que tener un punto de referencia. Y en esto de la preparación es importantísimo recordar que el que anda con lobos
Aullar se enseña. Esto es fundamental. Cuando te prepares, prepárate con los mejores del mundo. Y júntate con los mejores del mundo en tu área. Genera esa amistad, esa relación. Una vez me dijo a mí Miguel Ángel Cornejo, Francisco, si quieres alcanzar una estrella, engánchate de una de ellas y será mucho más fácil llegar. Pero también, en otro sentido, si tú empiezas a juntarte con gente mala, con gente idiota, con gente torpe, ¿qué crees que va a pasar? Claro, vas a empezar a actuar como uno de ellos. Entonces esto es fundamental y aquí lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Es increíble cómo hay gente que hace estupideces, ¿no? Y puede darnos mucha risa, pero el que de verdad anda con tontos, a hacer tonterías aprende. Punto número 2, ya vimos lo que es la preparación en Pau. Punto número 2, ¿qué será? Claro que sí, la actitud. ¿Cuál es la actitud que presentas día con día? Porque déjame decirte que muchas veces hay gente que es muy preparada, que podrá haber estudiado en las mejores universidades del mundo, en Yale, en Oxford, en las mejores del mundo, pero sin actitud a ningún lado llegan. ¿A poco no conoces tú mucha gente que tiene las mejores universidades del mundo y simplemente nunca hace nada? ¿Y sabes por qué? Pues porque no tienen actitud, porque están dentro de su área de confort. ¿Por qué? Porque no se mueven, porque no hay actitud. Punto número 1, tienes que tener actitud, ¿no? Aquellos que han estudiado en grandes universidades y posiblemente el día de hoy, en vez de estarse preparando como lo estás haciendo tú, ¿sí? Simplemente están tirados en un sillón con unas botanitas, ¿verdad? Comiendo unas papas o alguna fritura con su refresco, viendo una telenovela o viendo a señorita Laura, ¿verdad? Esa actitud de pensando, bueno, pues ya cuando llegue el tiempo de trabajar, ya lo haré. Ahorita mientras, hay que descansar. La Madre Teresa decía, yo descansaré cuando esté muerta, decía ella. Y déjame decirte que esto es fundamental, y lo decía Winston Churchill. Las actitudes, ¿sí?, son más importantes que las aptitudes. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus actitudes? Es fundamental entender que tus actitudes son mucho más poderosas que tus propios talentos, mucho más poderosos, ¿sí? Con qué cara te levantas, cómo saludas a la gente, qué tan positivo, positiva eres. Y en el punto número 3, ¿sí?, porque ya vimos que uno era preparación, el punto número 2 era actitud, y entonces ¿de dónde viene la O? Pues la O viene de la oportunidad, porque muchas veces pensamos que la oportunidad es suerte, ¿no? Ay, pero mira qué suerte tuvo este hombre de tener este puesto y se convirtió en el jefe. O mira, nada más, este bruto, qué auto tan precioso trae. Pero mira este bruto, qué mujerón trae este bruto. Y el día de hoy todo el mundo quiere ser bruto, ¿no? Para tener las oportunidades que tiene él. ¿Y de dónde surge? Y no surge solamente de tener mucha suerte, ¿no? Bueno, ¿la suerte existe? Sí. Sí existe, pero la suerte llega cuando tú la buscas, cuando estás tocando a la puerta de la oportunidad. Los milagros existen, querido amigo, pero cuando tú los conviertes en milagros, conviértelos, no solamente es la suerte. Si tú lo que quieres es alcanzar la meta corriendo, lo que tienes que hacer es buscar las oportunidades para poder llegar a la meta y triunfar, porque déjame decirte, ¿no? Esto es fundamental también que nos lo dice Winston Churchill. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. ¿A poco no? Hay gente que de todo se queja, a pesar de que su vida sea cómoda, a pesar de que tengan dinero, a pesar de lo que sea, de todo se quejan. Y hay otros que simplemente de todo están alegres. Hay que ser como ellos, porque hay dos tipos de gentes: aquellos que siempre tienen un pretexto, que para ellos todo es imposible, y aquellos que no entienden la palabra imposible, porque todo puede ser creado. No hay nada imposible, absolutamente nada, porque todo lo que tú creas lo puedes lograr. Todo depende de ti, de tu mente, de tu actitud. Ahora, regla número 3. Vamos a la fabulosa regla número 3. Y aquí yo te preguntaría, ¿qué hace a una persona exitosa?
¿Por qué de repente no te has dado cuenta que en algunas familias, después de que han vivido en el mismo entorno, en la misma comunidad, han tenido los mismos padres, la misma educación, en fin, aparentemente todo ha sido igual, de repente uno de los hermanos es un triunfador y el otro es un mediocre y no puede lograr nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Fíjate que yo he estado volando, he estado viajando prácticamente por todo el mundo, y cuando me entrevisto con la gente exitosa, con los deportistas, con los empresarios, con los políticos, con todo tipo de gente, siempre pregunto, ¿cuál es la clave? ¿Qué fue aquello que te llevó a alcanzar tus metas o logros tan grandes? Les pregunto, ¿y cómo te sentiste? ¿Y cómo funcionó? ¿Mm? Y al fin y al cabo he encontrado algo común en todos y cada uno de aquellos seres extraordinarios. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Fíjate muy bien, escúchalo, anótalo. Tener un gran porqué. Hay que tener un gran porqué. ¿Y qué es esto de tener un gran porqué? Bueno, ¿qué es lo que te mueve el día de hoy a levantarte? ¿Qué es aquello que te pone de pie, que te levanta? ¿Qué es lo que te hace actuar? Pregúntatelo, pero pregúntatelo seriamente. ¿Qué es lo que te está levantando? ¿Por qué te mueves? Y puede ser, no lo sé, si tus hijos, tu esposa, las ganas de triunfar, el miedo a ser pobre, no lo sé, pero fundamentalmente surge de dos emociones claves. ¿Cuáles son estas dos emociones? Chécalo bien, velo. Dolor y placer. Dolor y placer. Esas dos emociones son emociones fundamentales que te empujan a alcanzar lo que quieres. ¿Mm? Déjame decirte, ¿a qué me refiero? Bueno, yo en algún momento yo estaba en la búsqueda de mi misión, y en un momento muy doloroso que yo no tenía cómo alimentar a mis hijos, no tenía cómo llevar dinero a la casa. Uno de mis hijos, muy pequeñito, me miró al rostro y me dijo, papi, ¿por qué ya no puedo comer más y me duele mi pancita? Y porque ya no había alimentos en esta mesa, ya no había alimentos para darle de comer a mi pequeña familia. Y ahí fue donde yo me di cuenta que estaba fallando, que estaba fallando como esposo, como padre, como ser humano. Y el dolor se presentó de una manera impactante. Ahí yo encontré mi primer gran porqué. Mi primer gran porqué era quitar el hambre, llevar una solución a través de dinero, claro, al hogar. Entonces, una era no volver a tener hambre, que mis hijos no sufrieran el hambre. Y un segundo gran porqué, ¿sabes cuál fue? El poder llegar a miles de gentes y ayudarlas a encontrar soluciones en su vida, a educar, a poder transformar vidas, a tocarlas. Entonces encontré dos grandes porqués. Y aquí hay algo fundamental en el placer y el dolor. Cuando tú te acercas al placer, llega el dolor. ¿Esto qué quiere decir? Mira, indudablemente el ser humano estamos en búsqueda de mucho placer. ¿Cómo? A través de la comida. Es una de ellas, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues si te acercas demasiado al placer en forma de comida, obviamente, si no estás haciendo ejercicio, vas a subir de peso. Bueno, otro placer, ¿qué pasa si te acercas en demasía al placer del alcohol? Bueno, pues vas a terminar ahogado de borracho, de borracha. ¿O qué pasa si llegas en exceso al placer, ya sea sexual o al placer también de gastar mucho? Pues vas a tener tu vida siendo un esclavo, un dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula sería cambiar la estrategia. No solamente busques placer, porque el placer en exceso carísimo te puede costar. Digo, tienes que equilibrarle. Hay que equilibrar en la vida. Hay que buscar entonces el dolor. Ah, caramba, me vas a decir, pero Francisco, ¿cómo me dices que busque el dolor? Sí, 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 sí. Mira, el dolor te lleva al placer. Es más, la filosofía norteamericana dice, sin dolor no hay cambio, sin dolor no hay cambio. Y aquí yo te diría, en el dolor, ¿qué yo te diría? Pues sí, entrena, estudia, prepárate, haz ejercicio. No me digas ay, qué placentero es estar haciendo y haciendo y haciendo ejercicio. Claro que va a doler en algún momento, ¿sí? Pero si te duele, es que estás a punto de llegar a la meta. Aprende a soportar el dolor, aprende a tolerarlo. ¿Por qué? Porque a través del dolor es como podemos ir evolucionando, nos vamos fortaleciendo. Y yo aquí no te digo,
que te hagas masoquista. No, 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 no te digo, a ver, aguanta todo tipo de dolores y clávatelos en la cabeza y no, 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 pero para nada. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas masoquista, más sin embargo, lo que sí te puedo decir es cómo experimentas el dolor en tu vida, porque Buda lo dice. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Eh? Y entonces, bueno, ¿cuál sería aquí lo idóneo? Acércate más o acepta más, sé tolerable con toda esta parte del dolor, evita tantos placeres constantemente, ¿m? Porque al fin y al cabo, cuando acercas a ti el dolor, lo que va a venir a ti es mucho placer, como a través de los resultados que vas a tener. Y es fundamental que debes de tener un ideal, tienes que tener un motivo, tienes que buscar una estrella que alcanzar. Y a pesar de los tiempos difíciles, ¿sabes qué? Inténtalo, inténtalo nuevamente. No importa que te caigas, vuélvete a poner en pie y sigue adelante, porque siempre hay nuevos caminos, y hay nuevas formas, hay nuevas alternativas. Y déjame decirte que si tú no lo haces, no te preocupes, alguien más lo hará por ti. Muy bien, hasta aquí hemos cumplido con el final de la parte número uno de dos videos. Hasta ahora hemos ya visto tres poderosas reglas, pero no te puedes perder las otras dos, ya que las otras dos son realmente mucho más poderosas y cuando las aplicas en conjunto, ojalá realmente encontrarás herramientas poderosísimas. Así que te pido que te mantengas muy, muy atento porque falta lo mejor. Te voy a dar tips realmente muy, muy poderosos y en unos días te voy a mandar un email donde te daré el enlace de la segunda parte de este video número 2 y te tengo una propuesta muy especial, así que no te puedes perder esta segunda parte. Mantente atento y nos veremos próximamente. Recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez y no es importante lo que sepas, realmente lo importante es lo que haces con el conocimiento.